Bienvenidas y bienvenidos a la librería de Angel's Fortune. Soy Liz Meller y la entrevista viene hoy cargada de historia, de misterio, de desesperanza y también de esperanza. Todo ello de la mano de un autor que, aunque se encuentra actualmente en España, lleva tiempo afincado en Chile. Matehualense de nacimiento, es en esta ciudad del estado de San Luis de Potosí, al norte de México, que su amor por las letras se despierta. Será en Monterrey donde realizará sus estudios técnicos y también se formará como escritor en la Casa de Cultura de esta misma ciudad. Habiéndose trasladado en edad adulta a Estados Unidos, publicará cuentos y relatos cortos en varias editoriales. Sin embargo, el destino decidió que fuese Chile el país que vería publicada su primera novela, Colonia Paraíso. Con la publicación de su segunda novela, bajo el sello de Angel's Fortune, no solamente se le abren las puertas de Europa, sino del mundo entero. Víctor de la Vega, bienvenido a la librería. Muchas gracias, Liz. Un placer estar contigo y, bueno, gracias por la invitación. Por supuesto, nosotros encantados de abrir puertas y cuanto más abarquemos el abanico del mundo, que tú ya nos vienes desde Chile, pues mejor que mejor. ¿Cómo te encuentras en España? Muy bien. Bueno, es la primera vez que brinco el charco. Háblame de América y conozco un poco, pero España me parece un país maravilloso. Bueno, siempre quise conocerlo y como tú dices, ahora con esta novela se abren las puertas para Europa y yo muy contento y con muchas ganas de trabajar en esta novela y en otras también. Por supuesto, esto es solo el principio. El principio empieza por España, pero luego ya nos expandiremos. Bueno, yo sé que en la presentación lo digo, que siempre has tenido un amor por las letras, aunque a mí me gustaría que nos explicaras, sobre todo para los oyentes que van a escuchar este podcast y que todavía no te conocen, cómo o cuándo empiezas tú a escribir, cuándo das ese paso. Mira, yo comencé desde muy niño. Antes, en nuestra época, no había kinder, ni prekinder, ni guarderías, ni nada de eso. Ya tú entrabas al primer año a los 7 años, al primer año de primaria. Entonces, yo cuando entré al primer año de la primaria, yo ya sabía leer, porque mi padre se empeñó en que yo tenía que saber, tú sabes, bueno, cuando los papás no tienen la oportunidad de estudiar, bueno, quieren que los hijos hagan lo que ellos no hicieron. Claro. Entonces, él se iba al trabajo y me dejaba tarea todos los días. No lo hizo con mis hermanas ni con mi hermano, no, lo hizo, tenía que ser yo el mayor, el que llevara la carga de aprender. Entonces yo aprendí a leer antes de entrar al primer año y tan pronto aprendí a leer, todo lo que llegaba a mis manos lo leía. Allí en mi pueblo había un kiosquito, un puesto de revistas nuevas y usadas, con la señora Lola. Y nosotros íbamos ahí, varios niños íbamos allí, lo que nos daban de la abuela, lo que nos daba 5 centavos, 10 centavos, íbamos y se lo pagábamos a la señora y ella nos dejaba leer por 1 hora, por 5 centavos, todo lo que quisiéramos. ¡Ah, qué bueno! Así que tenías que aprovechar el tiempo, tenías que leer y leer y leer. Entonces, cuando tú alimentas tu mente con la lectura, con todo lo que lees, se va formando una imaginación muy, muy grande. Yo leía ciencia ficción, leía de vaqueros, leía de caricaturas, de dibujos, o sea, de todo. Entonces empecé a imaginar historias y empecé desde niño a escribir. Obviamente yo las guardaba porque, bueno, nuestra cultura latina, hablo por América, somos muy burlistas, somos muy de burlarnos de los demás cuando ven que uno hace cosas diferentes. Entonces, que un niño de 6, 7 años escribiera, no era normal en ese tiempo. Claro, no era común, ¿no? No era común. Entonces yo escribía y guardaba esas notas que al final se fueron perdiendo en el tiempo y en tanto viaje, ¿sí? Y después empecé a escribir algunos versos, de pronto me gustaba alguna niña por ahí y escribía algún verso. Nunca se lo entregaba porque igual da vergüenza. Pero así fue, desde niño empecé a escribir hasta que ya, bueno, se fue desarrollando el hábito y lo fui haciendo más
más continuamente. Y como dices tú, cuando llegué a Estados Unidos, bueno, me topé con la oportunidad de varias editoriales que yo escribía cuentos cortos, se los entregaba y bueno, tú cedes los derechos a esas editoriales, ellos las vendían o las publicaban con otros nombres o simplemente autor desconocido. Ah, ok, de acuerdo. ¿Y esos relatos que ya pues, se publicaron en Estados Unidos eran en castellano? En inglés. Eran en inglés. Mayormente, okay. Sí, mayormente eran en inglés. Yo los escribía. Yo puedo hablar y escribir un poco de inglés, puedo hablar más que escribir, Ajá. pero no como para estructurar un cuento. Entonces, yo tenía en ese tiempo un amigo que trabajaba en la NASA, mexicano. Entonces yo escribía los cuentos y le decía, mira, por favor, tradúceme el cuento, okay. Y él lo ponía al inglés y yo los enviaba a las editoriales. Enviaba 2 o 3 por mes y ya ellos decían, bueno, me quedo con este o me quedo con este otro o no me quedo con ninguno, dependiendo. Sí. Bueno, genial, genial. Era un primer paso importante porque ya te valoraban tu obra. Sí. A mí me gustaría saber, en esos, ya no solamente en esos primeros relatos que publicas en Estados Unidos, sino ¿quién te inspira? ¿Qué te inspira para explicar cualquier historia? Luego ya nos adentraremos en esta novela que nos vienes a presentar, pero bueno, como tienes ya un bagaje de muchos relatos, eran muchas historias diferentes, me gustaría saber en qué te basas. Mira, como te digo, yo empecé a escribir desde niño. Mi padre trabajaba en una constructora en México, en aquellos años cuando se estaban construyendo las torres de telecomunicaciones. Uh-huh. Y mi padre andaba en un grupo de albañiles, que eran los que hacían la base donde iba la torre. Entonces, perdón, para esto tenía que viajar mucho, viajábamos mucho, íbamos de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, y en ese lapso de tiempo tú vas conociendo gente, vas conociendo lugares y todo eso se va, a ver, yo lo echaba en mí. Claro, todo va quedando. Claro. Disculpa. Ay, me dio. Te dio un ataque. Sí. ¿Y tú tienes alguna idea cuando escribes un relato o cuando escribes como tu primera novela, Colonia Paraíso, o la segunda novela, que es la que venimos a presentar hoy, El islote de los desechos? Cuando te pones a escribir una historia, ¿tienes en mente qué lector la va a coger o simplemente escribes y piensas, bueno, esto es lo que quiero contar y luego ya veremos a ver a qué público va dirigida? Bueno, cuando pienso en una historia, generalmente no estoy pensando a qué público la voy a dirigir. Se me viene a mí la idea de la historia y la cuento. Por ejemplo, mira, cuando yo escribí cuentos cortos, relatos cortos en Estados Unidos para estas editoriales, muchos de esos cuentos eran infantiles, eran cuentos para niños. ¿Por qué? Porque precisamente pensando en todo lo que viví de niño en los viajes con mi padre, pues yo era un niño. Estoy hablando de un niño de 5, 6 años. Muy pequeño, entonces ¿sí? Fueron vivencias de un niño. Después yo ya cuando las plasmé a papel y las cedía a las editoriales, pues eran mayormente cuentos para niños, no eran ni siquiera para adolescentes. Pero después de a poco se vinieron otras historias que fue como por etapas. Cuando entré en la adolescencia, obviamente empecé a escribir como adolescente. Ajá. Ya en la edad adulta, bueno, ya se vinieron con más ideas y más historias, pero ya más para gente, adultos jóvenes. Sí, historias como ya con una cierta madurez, claro, es una evolución, llevando tantos años es una evolución, tanto en tu manera de pensar como en tu manera de escribir, entonces eso se tiene que reflejar en tu obra, lógicamente. Bueno, seguía... Bueno. Hablábamos de la evolución que habías tenido con tu manera de escribir y la manera de contar historias y también el contenido de tus obras. Y a mí me gustaría que me explicaras un poquito esta segunda novela, El islote de los desechos, que la publicas con el sello de Angels Fortune. Bueno, yo sé que es una historia muy desgarradora, basada en hechos reales. Se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial.
Y bueno, me gustaría que me explicaras, sin hacer mucho spoiler, más o menos que nos hicieras unas pinceladas de lo que quieres transmitirnos con esta historia. Víctor, no te escucho. A ver. Ahora sí te oigo bien. Sí. Ok. Te decía, mira, esta historia se desarrolló a través de muchos años. No fue una historia que el contenido que yo lo tuviera en meses, porque fue una relación con diferentes personas que fueron veteranos de la guerra y que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial de los aliados. Entonces yo conversé con dos personas específicamente que no se conocían entre sí, y sin embargo me comentaron, me platicaron cosas muy similares. Estuvieron tal vez en el mismo lugar, pero en diferentes fechas, no coincidieron, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa, que la historia se formó a base de testimonios de personas que estuvieron ahí. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero transmitir con esta historia? ¿Por qué se escribió? Yo soy muy sensible a la injusticia social, a los acontecimientos. Tengo un conflicto muy grande con las grandes potencias y con instituciones establecidas que me parece que de momento abusan del ser humano. Entonces, al yo escribir esta historia, quisiera que la gente que la lee tomara un poco de conciencia de que las guerras, el racismo, la discriminación, en el fondo no lleva a mejorar las cosas. Generalmente las empeora. Cierto. Y parece mentira que es una lección básica de vida y siempre el ser humano cae en la misma trampa, en el racismo, en la intolerancia, y así estamos. Así que bueno, es un mensaje esperanzador tu novela, porque bueno, nos hemos de situar en la Segunda Guerra Mundial y bueno, explicas, no voy a explicar exactamente todo, pero explicas un poquito la fuerza de voluntad que tiene el ser humano por sobrevivir. Sí, exactamente. Esta novela está llena de sentimientos, está llena de lucha por parte de los personajes que no se dieron por vencidos y que lucharon, a pesar de que estaban en una situación bastante complicada porque estaban viviendo justamente en un islote donde los alemanes iban a votar, digámoslo así, iban a dejar abandonados a su suerte aquellas personas que habían sido ya intervenidas quirúrgicamente en los experimentos que hacían en sus laboratorios. Y recordamos que precisamente hay mucha evidencia de que los alemanes y los científicos alemanes hicieron muchos experimentos con personas porque su ideal era, bueno, no solo equivocadamente, pero su ideal era tener un régimen milenario y en ese tiempo ellos mejorar la raza humana. Entonces querían conocer a fondo la formación, el funcionamiento del cuerpo humano y tratar de corregir cualquier error que hubiera en el cuerpo para hacer cuerpos perfectos. Eso era con lo que ellos estaban entreteniendo. Hacían experimentos y la gente que quedaba viva la iban a dejar ahí a ese lugar. Y fue donde se desarrolla la vida de los personajes. Sí, toda la trama de tu historia, en ese islote de los desechos, que eran desechos humanos, nada menos. Desechos, exactamente. Víctor, bueno, es una temática terrible, tan real como terrible, y a mí me gustaría saber qué feedback tienes de los lectores que ya han tenido la suerte de poder leer la novela. Mira, he tenido la fortuna de recibir muchos mensajes, de hecho fotografías de las personas que adquieren la novela, siempre se toman la foto y me dicen, mira, ya tengo tu novela. Hay una persona que, bueno, no una, hay dos, tres que me dicen que pensaban que a lo mejor no se iban a enganchar mucho, pero dice, mira, una lectora me dijo, mira, yo empecé a leerla y no paré. Yo empecé a leerla en la tarde, a media tarde, y amanecí leyendo la novela porque no me quería despegar de la novela. Entonces, quieres saber más y más y más cada vez.
Claro. Otra jovencita que la leyó me mandó un comentario y me dice, Víctor, yo no soy buena lectora, yo no acostumbro a leer, pero cuando vi tu novela, que se la habían regalado, porque se la regaló la mamá, no la compró, me dijo, mira, yo no soy buena lectora, pero te voy a decir una cosa, que cuando empecé a leer tu novela, igual, no quería dejar de leer porque quería saber en qué iba a terminar la historia. Bueno, es fantástico. Entonces, esto, Víctor. Claro, es satisfactorio que las personas se enganchen. Eso quiere decir que, bueno, algo bueno tendrá la novela. Exacto, y sobre todo a mí me parece muy positivo el hecho de que esta lectora te dice que ella no suele leer, con lo cual no solamente los lectores se enganchan a la historia, sino que incluso personas que no tienen la costumbre de leer han podido con esta novela, que yo ya lo adelanto aquí, no es precisamente corta, ¿eh? Claro. Bueno, es una satisfacción grande, como te digo, que la gente se enganche. Y es precisamente la idea. A ver, si vamos a escribir por escribir, pues yo creo que no tendría sentido. Claro. Lo ideal es escribir. A mí, yo quiero escribir algo como me gustaría leerlo. O sea, te ha pasado o nos ha pasado a todos que empezamos a lo mejor un libro y en las primeras páginas pues ya como que nos empezamos a cansar. Sí. Y seguimos leyendo con la esperanza de que esto levante un poco y al final te das cuenta que no levanta mucho, entonces dejas el libro allí y ahí se quedó. Entonces, cuando yo leo y quiero engancharme desde el principio para poder terminar la historia. Entonces, cuando escribo trato de que sea así, no caer en esos pozos profundos, de aburrimiento, porque el lector se me va a ir, lo vas a perder. Por supuesto, por supuesto. Pues eso ya, aquí a todos los que nos estén escuchando, ya sabéis, es una historia que engancha de principio a fin, así que animaos a leer El islote de los desechos. Pero también quería yo hablar, antes de despedirnos, quería yo que me contaras lo que te supone, porque tú ya habías publicado, ya eres una persona con una experiencia desde hace muchos años y además, bueno, iba a decir en todo el mundo, pero como dices tú, en el otro lado del charco. Ahora estás en este lado, te has venido a Europa y has publicado con Angels Fortune Editions. ¿Qué te supone publicar esta novela con esta editorial? Bueno, para mí fue un paso gigantesco como venir de América a España, claro. Porque es un reto porque estamos hablando ya de que, a ver, para mí España siempre fue, bueno, en México le decimos la madre patria, así la conocemos. Entonces, sabemos que España es la madre de nuestro lenguaje, del idioma, y acá está las bases de nuestra cultura literaria. Entonces, publicar con Angels Fortune para mí es un privilegio grande. Yo siempre le he dicho a Isabel, nuestra editora, por la oportunidad que me dio a mí, porque para empezar es una editorial muy seria, es una editorial muy comprometida, es una editorial muy responsable. Entonces, nosotros escribimos, ellos hacen su parte, pero es un trabajo enorme el que hay detrás de cada novela. Y tanto, Muchas veces, claro, muchos escritores o muchos lectores más bien piensan que escribir un libro, lo escribiste, se publicó y se acabó. Y ya, sí, no, hay mucha cosa detrás, y un equipo muy grande detrás. Exactamente, hay mucha gente detrás de un libro. Entonces yo estoy muy contento porque, a ver, te digo, mi primera novela publicada en Estados Unidos, Colonia Paraíso, no tuvo la calidad literaria por factores de la editorial, ¿sí? Que al final no salió el trabajo como esperaba. Pero cuando yo veo el trabajo de Angels Fortune, o sea, es una diferencia enorme. Entonces, no te queda otra más que seguir escribiendo y seguir trabajando, seguir poniéndole muchas ganas. ¿Por qué? Porque sabes que hay un gran equipo detrás de ti que te está respaldando. O sea, que has encontrado un gran apoyo, claro, sí. Bueno, pues me alegro que esta segunda novela la veas con una mayor calidad finalizada, mejor que Colonia Paraíso. Así que bueno, en cuanto al futuro, Víctor, me gustaría que me contaras, bueno, lo acabas de decir, me acabas de decir que vas a seguir escribiendo, vas a seguir arropado por Angels Fortune, que vas a seguir adelante. ¿Tienes algún plan
¿Hacia algún proyecto inminente de futuro? Mira, de proyectos tengo varios. Ahora en noviembre tengo que entregar la siguiente novela a la editorial, a Isabel. Esta novela te cuento un poquito así como rápido. Precisamente también por eso vine a España, porque esta novela está marcada en el siglo XIII, en la época medieval española. Es una historia de ficción, pero geográficamente hablando, con lugares reales, por supuesto, ¿ya? Es una novela que es un proyecto que a mí me tiene muy emocionado. Es de romance y aventura. Y estoy trabajando en ella con muchas ganas porque es un proyecto que yo sé que va a ser muy bueno. Mi padre siempre me decía, si vas a hacer algo, hazlo bien. Si no, no lo hagas, porque de mediocres ya está lleno el mundo. Entonces, la idea, Liz, es que si tú haces un proyecto, como por ejemplo ahora con el islote de los desechos, que yo quedé muy satisfecho con la edición, con la corrección, con la publicación, con todo, entonces lo ideal sería que tu siguiente proyecto fuera mejor, ¿sí? Entonces hay que trabajar en eso. Y después tengo ya en mente el siguiente y a ver, yo tengo por unos 6, 7 proyectos más en mente. Pero todo en orden, todo. Sí, hay que dar tiempo al tiempo. Exactamente. Te perdí, Víctor. Ahora te oigo otra vez, de acuerdo. Bueno, a mí me gustaría que me dijeras, sobre todo para los que te descubren en este podcast, ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales? Bueno, mira, la novela la pueden adquirir en la librería de Angels Fortune. Entran ahí pueden hacer su pedido y yo sé que acá en España les llegará en un par de días. Sí. Es rápida la entrega. Básicamente, si quieren leerme, que acudan a la librería de Angels Fortune. Y si quieren conocer un poco más de mí, bueno, está en YouTube la presentación de la novela del islote de los desechos. También está el video de Conoce a Víctor de la Vega. También está el video de Te receto un libro. Dirigido por Isabel, claro, en YouTube. Y en Facebook, pues me pueden encontrar como Víctor de la Vega, y en Instagram también como Víctor-de la Vega. De la Vega, estupendo. Pues aquí tenemos todos los datos para quien te quiera hacer alguna consulta o alguna pregunta que te pueda localizar. Y como tú bien dices, Víctor, con solo un clic se puede adquirir la novela a través de la página de la librería de Angels Fortune. Y no solamente en España, como dices tú, en un plazo de 48 horas la pueden recibir, sino en cualquier parte del mundo, Estados Unidos, Chile, México, no importa, llegará donde tenga que llegar. Porque esto es, mira, claro, la gran ventaja de la distribución y bueno, que ya está disponible. Y bueno, yo supongo que a los que ya tienes como lectores fans estarán esperando como agua de mayo que llegue la segunda novela. Claro. Tendremos que esperar un poquito más porque dices que la entrega es en noviembre. Así que yo te invito, Víctor, a que cuando, o antes de presentarla o cuando recién la presentes, nos volvamos a ver aquí en el podcast de la librería y me cuentes a ver cómo ha ido esta segunda novela con Angels Fortune. Por supuesto que sí, Liz. Tienes la primicia. Ay, sí, una primicia estupenda, porque vamos, eso claro. Estaría genial. Y nada, por agradecerte supuesto. Que te hayas conectado, que bueno, que aproveches mucho tu primera estancia en mi país, que bueno, es muy chiquitito comparado con el tuyo, pero bueno, puedes ver muchísimas cosas. Sí. Bueno, yo encantado de estar acá, como te digo, espero poder conocer varias ciudades, poder hacer firma de libros en algunas de ellas. Claro. Y trabajar con los lectores, compartir con ellos y intercambiar experiencias, que es muy importante. Eso. Y gracias a ti también por la invitación, muy agradecido contigo. Nada, para nosotros es un placer abrir las puertas a todos los autores y que nos expliquéis en primera voz vuestros pensamientos, vuestro feeling y bueno, las anécdotas que queráis. O sea, aquí este podcast es para todos vosotros, ya te digo, Víctor. La próxima vez
con la siguiente novela y bueno, y sumando y siguiendo. Claro que sí. Y a todos Muchas vosotros, gracias, un placer. Un placer para nosotros, Víctor. Y a vosotros ya sabéis, nos vemos aquí en el próximo podcast, como cada semana, pero mientras tanto podéis lanzaros como locos a leer el Islote de los Desechos, porque yo creo que va a ser una lectura trepidante. Así que feliz lectura.